6:33 de la mañana aquí en el noticiero de Radio Panamá y tenemos que hablar de un tema del que hemos hecho comentarios durante esta semana, pero hemos recibido varias preguntas de los oyentes y tiene que ver con esa reglamentación para poder tener los locales certificados para el 100% de aforo a los vacunados. Para hablar de este tema nos acompaña el director de la Región Metropolitana de Salud, el doctor Israel Cedeño. Doctor Cedeño, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, usted, gracias por estar aquí y ayudarnos a explicarle a los oyentes cómo va a funcionar esto que empieza a regir la próxima semana, ¿verdad? Buenos días nuevamente. Bueno, eso de hecho, el decreto 852 del 29 de septiembre ya entró en vigor a partir del 4 de septiembre, porque el último artículo, que es el artículo 15, dice que entrará a regir a partir del quinto día de su promulgación. Por consecuente, el quinto día se cumplió el 4 de octubre. Así que ya las empresas han estado enviando el formulario que viene adjunto al decreto, que es básicamente la información completa del local que deben presentar. Muy importante tener en cuenta que los locales que vayan a solicitar esta viabilidad de albergar el 100% de las personas que entran a su local deben cumplir también, por supuesto, con todas las otras normas y requisitos sanitarios. Por ejemplo, el permiso sanitario de operaciones o la constancia de inspección sanitaria. Lo menciono de inicio porque yo he recibido solicitudes que ciertamente el artículo 5, el decreto 852, habla de que solo debemos recibir la información, revisarla, validarla y una vez entonces emitir la nota y entregar las calcomanías. Pero cae de su peso que el local debe estar legalmente instituido, por supuesto, Ministerio de Comercio, si son actividades de música internacional, todos los contratos con el Ministerio de Trabajo, todos los permisos municipales y, como te dije, los permisos sanitarios que ya exige la ley. Porque, insisto, han presentado locales la solicitud y cuando revisamos el expediente, revisamos el local, resulta que no tiene permiso sanitario de operaciones. Así que lo importante es eso, presentar la solicitud, pero además estar informados y claros que deben cumplir con todos los requisitos existentes. Doctor, pero ¿qué tipo de negocios pueden aplicar a esto? ¿Cualquier tipo de empresa o una oficina también? ¿O solo los que reciben público, tipo restaurantes, bares? ¿Para quiénes aplica? Bueno, el artículo 1 del 852 menciona actividades, porque por ejemplo, bodas, cumpleaños, seminarios, congresos, etcétera, y también menciona algunos locales comerciales, que son bares, discotecas, restaurantes, pero en general es para todo lugar o local o sitio que vaya a albergar personas de manera masiva, para conciertos, para reuniones, para fiestas. Igualmente, en lo que son oficinas, tanto estatales como privadas, que han hecho la consulta, realmente el decreto no habla para eso porque el decreto en sí, el mismo nombre lo dice, es para actividades concurridas. Va más dirigido al tema ¿no? De restaurantes, conciertos, fiestas, reuniones masivas y eso. Sin embargo, todos tenemos que asegurar las medidas de bioseguridad conforme a nuestra área de trabajo. También es importante aclarar que no es obligatorio, porque también me han hecho la pregunta de que si es obligatorio, ¿no? El artículo 8 menciona perfectamente que el que no desee acogerse al 100% del aforo puede seguir utilizando su local, haciendo actividades siempre y cuando lo haga a un 50% del aforo y siguiendo las medidas de bioseguridad que ya sabemos. ¿Qué recomendación, doctor, le da usted a estos empresarios, a estos gerentes de oficinas, de empresas, para cumplir con este requisito? ¿Qué recomendación da usted en este momento? Mira, en este momento, bueno, ya hace mucho tiempo yo vengo recomendando que ante todo debe sobresalir la concientización individual y colectiva. Ya estamos en un momento en que el Estado ha hecho todo lo posible por controlar la epidemia, ha hecho todo lo posible por garantizar la salud y la seguridad sanitaria de la población. Tenemos que seguir trabajando en equipo. Si yo no garantizo o si no me importa mi salud personal, mucho menos me interesa la colectiva y esto va entonces a generar más problemas.
hemos flexibilizado casi todas las normas por completo, buscando la normalidad nuevamente, la nueva normalidad entre comillas, pero tenemos que tener claro que la premisa de aprender a vivir con el virus no es quitarme la mascarilla, ya me vacuné, puedo hacer lo que me dé la gana. No, aprender a vivir con el virus es aplicar todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos para prevenir la infección, aplicarme la vacuna y estar pendiente siempre de la información que nos den y cuidarme. Eso es lo más importante. En el tema comercial, específicamente, los locales tipo restaurantes, bares, sabemos muy bien que es un poco complicado, por ejemplo, un bar, que obviamente van a consumir licor, mantener un poco el orden, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo. Los dueños locales, gerentes, tienen la capacidad de primero conocer, bueno, no capacidad, tienen que saberlo, cuánto máximo pueden albergar. Históricamente, tú sabes muy bien que en Panamá, bueno, en todos los países del mundo, tú puedes tener un local que si mides el aforo legal, puede ser 50 personas, pero siempre han entrado 200. Siempre se duplica, triplica, cuadruplica el aforo que tiene un local según el espacio, porque, bueno, pues la gente le gusta estar apiñada, ese es el jolgorio, como decimos buen panameño, ¿no? Pero este es un momento en que tenemos que vacunarnos, seguir las medidas de bioseguridad y aprender, ojo, aprender a vivir con el virus por aprender a vivir bien con él, sabiendo que el virus llegó para quedarse. Y doctor, usted habla del desenfreno que muchas veces experimentamos y escuchábamos a la ministra consejera Era Ruiz hacer un llamado de atención a esta población específicamente de Chitré. ¿Cómo se va a controlar casos como estos o situaciones como estas en las que masivamente las personas van al holgorio a festejar, como se dio en el caso del lunes? Bueno, antes de entrarte a esa respuesta, quiero aclarar de una vez que las dianas no están permitidas, ni los desfiles. Y específicamente por eso, para evitar esa tentación de hacer más desorden, no es que estén permitidos, pero digamos que un desorden exagerado. Ya no tenemos toque de queda, sin embargo, las dianas no están permitidas. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas han tomado el hecho de que hemos quitado toque de queda, cuarentenas, para desenfreno. Una cosa es flexibilizar y otra cosa es desenfreno. Entonces, esos son casos que se van manejando individualmente. Tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Uno, que no solo tiene que llegar el MINSA o no solo puede llevar el MINSA, porque mucha gente piensa, tranquilo, el MINSA no tiene capacidad para estar en todos lados. Es así. Sin embargo, el MINSA no es la única autoridad. Policía Nacional es autoridad, municipio es autoridad, Ministerio de Comercio es autoridad, Ministerio de Trabajo, en esos casos, lugares que están contratando músicos extranjeros. Igual el Mitradel puede llegar a un lugar porque tiene una denuncia de un extranjero que no tramitó los permisos y estando en el lugar él ve que hay un descontrol, él puede llamar a la policía o llamar a MINSA. Entonces, esto es un trabajo en equipo, pero no quiere decir que tenemos que llegar todos a la vez o tiene que estar MINSA presente. No. Cualquier autoridad puede llegar y solicitar y ordenar la suspensión de una actividad. En el caso de Chitré, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Y yo le iba a preguntar, porque no es su jurisdicción, pero usted tiene que estar al tanto, y nuestro corresponsal lo que nos decía ayer es que había puestos de control, o sea que había autoridades revisando y supervisando esa actividad. Entonces, ¿qué falló ahí? Bueno, bueno, lo mencionaste, no es mi área de jurisdicción. Yo lo sé. Ha pasado situaciones similares acá en la mía, y lo que sucede es lo que mencioné hace un rato, que el organizador de la actividad o de un lugar, pues si es un lugar cerrado, por ejemplo, un local específico, pierden el control de la cantidad de personas que puedes tener, y también el tema del control del comportamiento, y más allá de eso, nuevamente, la concientización. Oye, nosotros podemos fiestar, nosotros podemos formar algarabía, si quiero, entre comillas, pero con orden. No hay que hacer tanto desenfreno, no hay que abusar del licor, no tengo que estar apiñados 50 personas en un espacio de 5 para pasarla bien. Entonces, eso es lo que te digo, todo eso es lo que se entiende ahora en aprender a vivir con el virus, aprender en esta nueva realidad. No estamos diciendo que no puedes fiestar, que no puedes tomar, que no puedes bailar. No, lo que tenemos que decirte es que puedes hacerlo, pero tienes que cambiar el modo como lo haces, porque tienes que pensar en tu bioseguridad. Ahí definitivamente lo que pasó fue que se perdió el control de la cantidad de personas que puedan llegar, básicamente.
Yo sé que hace algunas semanas, doctor Cedeño, se hablaba del tema de los carnavales. Tomando en cuenta lo que ocurrió en Chitré, ¿se está evaluando nuevamente el tema de los carnavales? ¿Está en la mesa? ¿Se ha tomado alguna decisión? Tomando en cuenta también que, bueno, faltan pocos meses, ¿no? Y que para aquellos que están involucrados en el tema es un periodo de organización. ¿Se va a retomar ese tema? Ese tema, al igual que otros, nunca se han dejado de discutir con el señor ministro. El señor ministro discute esos temas con mucha frecuencia. El tema de las fiestas patrias, las dianas, se estaba discutiendo hace mucho tiempo. Igual desfiles de Navidad, actividades navideñas, todas las actividades que se puedan o no permitir, eso el señor ministro está pendiente de ellas a diario. El tema de carnavales, digamos que hasta ahora puede que haya una pequeña posibilidad de que se puedan realizar. Sin embargo, el señor ministro lo comunicará en su momento, una vez que también lo consulte con el Consejo Consultivo y con el señor presidente, pero hasta ahora no se ha dado un no rotundo, pero tampoco se ha mencionado si pues, es una posibilidad alta. Estamos hablando de los carnavales masivos, donde hay concurrencia masiva, como tipo las tablas, etcétera. Así es. Recuerda que el año pasado, bueno, perdón, este año no estaban permitidos y sin embargo, yo en mi área, yo tuve carnavales en Juan Díaz, en Concepción. Hicieron hasta desfiles, reinado y todo, porque, insisto, y eso que no estaban permitidos y estaban bien anunciados que no estaban permitidos. Vuelvo a lo mismo, concientización individual, el comportamiento social. Entonces, por eso todo eso toma en cuenta el manejo de una pandemia o el manejo de cualquier situación. Tú no solamente evalúas, en este caso, la enfermedad en sí, el comportamiento del virus, también hay que evaluar el comportamiento social. Esa pequeña posibilidad, doctor Cedeño, de la que usted habla, implica que ustedes se han reunido con los organizadores de las tunas, de esta gente que realmente está implicada o involucrada en el tema de los carnavales. Bueno, en mi caso particular no, porque acá no tengo esa peculiaridad de tipo de organización, porque es solamente un carnaval que es en la cinta costera. Hasta ahora, señor ministro, no nos ha dado las instrucciones de conversar el tema específicamente con los organizadores. Sin embargo, no sé si en las provincias donde sí tienen la tuna, famosa tuna calle arriba, calle abajo, etcétera, lo han hecho. Acá en la región todavía no hemos hecho ninguna reunión al respecto, ni con el Ministerio de Cultura, ni Turismo, porque estamos esperando que el señor ministro tome la decisión y dé la instrucción para entonces hacer las coordinaciones en el caso que sea necesario para permitir lo que se vaya a permitir. Porque se puede hacer algo, de repente tal vez basado en el comportamiento social y del virus, el señor ministro, escuchando todo ese equipo consultivo, se toma una decisión de permitir algo, ¿no? Por decirte, presentaciones específicas en cita postera, no sé. Son muchas cosas que están en el tapete, que se están discutiendo para ver qué es lo más viable, pero en su momento el señor ministro nos dará instrucciones para entonces coordinar con tiempo. Doctor, me llegan preguntas de los oyentes. Uno me dice que no le queda claro si una oficina, un despacho que tal vez atiende público o que no necesariamente atiende público, pero que tiene bastante personal, puede aplicar lo de la calcomanía del 100% de aforo. ¿Sí o no es la respuesta? Sí, sí puede, sí puede. Lo que pasa es que, insisto, el decreto 852 se hizo para lugares y actividades concurridas, pero dirigida más al tema comercial. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que el tema laboral se ha estado flexibilizando y adecuando. Acuérdate que al principio, por ejemplo, en el Estado mandamos muchas personas de teletrabajo porque teníamos que haber hecho reducciones. Realmente hasta ahora yo no tengo conocimiento que ningún ministerio tenga a nadie en teletrabajo por tema de aforo o de espacio. Habrá uno que otro por algún tema muy puntual, igual en las empresas privadas. Entonces, eso ya depende de cada lugar, cómo adecuarse, porque el tema del 100% de aforo incluye la adecuación de tu protocolo de bioseguridad para verificación de que las personas que en efecto están llegando están vacunadas. ¿Me explico? ¿Es Entonces, leer el código QR? ¿Es poder leer el código QR o es presentar la tarjeta de vacunación? Eso depende del organizador de la actividad o del dueño del local. Él los tiene en el documento que nos tiene que presentar, su protocolo de bioseguridad, que ciertamente, insisto, el equipo salud no tiene que ir al local antes de certificarte o darte la calcomanía famosa, no. Tú, en el decreto 852, el artículo 5 es claro. Una vez revisada la documentación presentada, se emite la nota y se entrega la calcomanía. Eso no te exime de que yo, durante un operativo, yo puedo pasar a tu restaurante, a tu discoteca y verificar que en efecto estás cumpliendo y que tienes un protocolo de bioseguridad establecido, el que incluye que a la entrada estés verificando que tienes un 100% aforo a través de la verificación de la vacuna.
Ojo, también es muy importante esto, aclararlo de primera línea. Esto no es discriminación, esto no es decir que tienes que vacunarte. La vacuna no se le obliga a nadie, se recomienda. Y también muy importante, ya llevamos casi 6 millones de dosis aplicadas y no hemos tenido efectos adversos severos ni mortalidad posiblemente asociada a la vacuna. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El local que él prefiera no exigir o no verificar que la gente tenga vacuna, bueno, se queda al 50% del aforo. De hecho, muchos restauranteros me han comentado a mí, doctor Cedeño, yo no voy a aplicar al 100% porque no quiero, por tema de seguridad me siento más tranquilo con menos personas en mi local, así garantizo mejor su salud, la de mis colaboradores, la mía, y además que, bueno, él no quiere sentir que está discriminando a la gente. Esto va a aplicar más al tema de los bailes, de las discotecas, que ahí, bueno, ahí el que quiere ir, bueno, tiene que vacunarse, ¿no? Pero eso ya es decisión personal de cada quien. Doctor, le iba a preguntar porque en otros países, por ejemplo, la semana pasada fue noticia el caso de un maestro que fue despedido de la escuela porque no se quería vacunar. Entonces, ¿pudiéramos nosotros estar ante ese escenario también aquí en Panamá, por ejemplo? No, no deberíamos. Insisto, la vacuna no es obligatoria. La vacuna del Ministerio de Salud, el ministro, el señor presidente, siempre ha sido muy claro, es una alta recomendación, principalmente porque está demostrado que funciona, que disminuye los contagios y gracias a Dios disminuye muchísimo la mortalidad. Hasta ahora no hemos tenido ni un caso que yo sepa, ¿no? Por lo menos a denuncias al Ministerio de Salud de que un local o un lugar, mi empleador me está obligando a vacunarme. No. Entonces, esperemos que eso no suceda, que no llegue a suceder, porque, insisto, la vacuna es un derecho y es un deber individual, pero es una decisión individual la persona que quiera o no vacunarse, pero debe suscribirse entonces al hecho de que, bueno, pues si el restaurante que me gusta a mí, el restaurantero decidió, porque él quiere aumentar sus ganancias, etcétera, ofrecer su servicio a más gente, él decidió aplicar el 100% de aforo con vacunado y yo no estoy vacunado, bueno, ya sé que no voy a poder ir más a mi restaurante favorito porque el dueño local decidió ampliar su cobertura de personas, pero basado en el hecho de que la gente esté vacunado para así tener menos riesgo de contagio entre sus compañeros de trabajo. ¿El MINSA va a llevar algún tipo de registro de cuáles son los restaurantes, los locales, las discotecas? O sea, ¿ustedes van a llevar un tipo de registro donde ustedes tengan constancia de qué está pasando, dónde y dónde? Sí, claro, en el tema este de 100% de aforo, por supuesto, porque las solicitudes que están llegando, ellos se les entrega la calcomanía famosa que dice 100% de aforo y por supuesto queda la base de datos. Yo sé hasta este momento cuántos restaurantes, cuántos locales. ¿Cuántos van? Le íbamos a preguntarle a ¿cuántos van? ¿Cuántos restaurantes o locales comerciales u oficinas van ya registrados correctamente? Mira, que se les haya entregado la calcomanía, llevamos aproximadamente 35, más o menos. En toda la ciudad capital. En la región metropolitana. En el área metropolitana, exactamente. No sé en San Miguelito cuántos habrá, ¿no? O en Panamá Norte, Panamá Este. Pero acá, que ya se les entregó, pero solicitudes, wow, tengo más de 200 ahí ya en revisión, ¿no? Porque, insisto, ha habido muchos problemas, insisto, y vuelvo a lo que empecé esto, de la entrevista. Hemos tenido muchos casos de que me llega el restaurante Juan de los Palotes, pero cuando estamos revisando, buscamos expedientes, oye, este restaurante nunca ha tramitado permiso sanitario. Entonces, no se le puede entregar tampoco porque cae su peso, insisto. Eso es incluyente. Para yo poder solicitar como restaurante o como local de interés sanitario un permiso extraordinario, como es el caso del 100% de aforo, debo cumplir con todos los permisos municipales. Es decir que, doctor, es decir que esto ha dejado al descubierto también otras situaciones muy particulares en algunos locales comerciales, ¿no? Así es, como así también pasó lo mismo cuando empezamos a hacer las famosas revisiones, que ahí sí hacíamos revisiones in situ, para darte también el certificado de Panamá saludable. Que cuando empezamos esto hace ya más de un año, cuando empezamos a permitir que la gente fuera a comer a restaurantes en persona, pasó lo mismo. Entendíamos muchos casos de que, bueno, pues entró pandemia y no habían podido renovar o solicitar su permiso y por eso dimos chance hasta noviembre año pasado de que por lo menos hicieran la solicitud del trámite. Ya a partir de diciembre, el que no tenía permiso ni solicitud de trámite, se mandaba a cerrar el local, ¿no? Y así se trabaja, porque si no tienes permiso sanitario, tú no puedes operar. Doctor, me llegan preguntas por acá. ¿Todavía están vigentes restricciones para el uso de las áreas sociales en los PHs? ¿Eso no ha sido derogado?
Sí, ya se puede utilizar las Al actividades. 100% sin Pero ninguna todavía, restricción. pero todavía hay Mira, restricciones. Por ejemplo, esta es donde una yo vivo pregunta. te mandan un comunicado todas las semanas de quién puede y quién no puede usar el gimnasio u otras áreas sociales. Mira, hace rato que las actividades sociales familiares, o sea, en casa, en área social, de tu, de tu PH, ya sea edificio o residencial, ya eso está autorizado. Lo que tienen que hacer es que a través de su administrador hacer lo de siempre, las comunicaciones adecuadas y tener los permisos de bioseguridad. Y ahí sí depende entonces del administrador del PH si él desea para su área social, los salones, porque son salones para actividades concurridas, eso está incluido en el 852. Ya el administrador del PH debe hacer la solicitud, ¿sabes que mi local tiene, ese salón tiene capacidad hasta para 100? Entonces yo puedo hacer la solicitud para certificarlo como local 100% aforado. Eso sí, para cada evento que vaya a ser uno de los vecinos, deben, insisto, tener su protocolo de bioseguridad, garantizando que ellos van a verificar la vacunación de las personas que van a estar ahí para estar al 100% de aforo. Pero sí están permitidas el uso de las áreas sociales, pero ya depende enteramente de la decisión del administrador del PH, cómo, cuándo y la van a utilizar. Doctor, me llama la atención que hay muchas preguntas en relación a lo que está ocurriendo en San Francisco específicamente, porque es el corregimiento que más casos sigue registrando todavía y es un sector, doctor, usted bien lo sabe, donde hay un montón de restaurantes, locales, que hasta altas horas de la noche está circulando gran cantidad de personas. ¿Qué se va a hacer en el área de San Francisco? Me preguntan por acá, porque pareciera que allí hay un descontrol todavía en relación a los contagios. Lo que pasa es que San Francisco es un corregimiento particular desde el punto de vista sanitario. Ciertamente, desde que empezó todo esto, en el primer caso conocido, 9 de marzo del 2020, San Francisco fue que empezó de primerito a repuntar. Y todavía, ¿no? Pasó muchos meses que estaba de quinto, de sexto, pero siempre ha estado entre los 5 primeros. Actualmente, de hecho, hay más casos en la 24 de diciembre, que también es un corregimiento muy particular por lo que es densidad demográfica. Hay muchas personas. Pero San Francisco, la peculiaridad que tiene es que hay mucha gente, no solamente que se mueve mucho por cuestiones de trabajo internamente, que van a otros corregimientos, trabajan y regresan, sino también hay mucha gente que viaja por la diferencia y por la peculiaridad socioeconómica que existe en ese corregimiento. Se mueven mucho laboralmente, socialmente. Hay muchos locales también comerciales. Sí, pero hay mucha gente que se contagia, incluso vienen contagiados de otro país o se contagian en otro corregimiento, pero viven en San Francisco. Hubo un tiempo también que San Francisco tenía una peculiaridad. No eran muchos casos, pero poco a poco se va sumando esto, ¿no? El tema de los viajeros. Cada viajero que era atendido en el aeropuerto y notificado como positivo y se mandaba a hoteles, se registraba como San Francisco. Pero realmente ni vivía en San Francisco, ni había sido contagiado en San Francisco. Simplemente que los hoteles en los que se enviaba estaban en San Francisco. Pero ciertamente sí, San Francisco, y no solamente para COVID, para otras enfermedades, dengue, influenza, siempre ha sido uno de los corregimientos que marca más casos usualmente por eso, porque tienen una característica socioeconómica y laboral muy peculiar que hace que estas personas se muevan mucho y que además estén mucho más expuestas. Sin embargo, al igual que en todos los corregimientos, especialmente en San Francisco, la 24, Mañanitas y Tocumen, que también son corregimientos que marcan mucho, insisto, no solamente COVID, es donde más tenemos todavía las estrategias de barrido. Estamos yendo a las empresas, estamos yendo a algunos PH que nos permiten hacer barrido y estamos hisopando personas así de forma de tamizaje para encontrar a estos famosos asintomáticos y también hisopando todos los contactos posibles, ¿no? Y doctor, ya para terminar, yo le quería preguntar el tema del uso de la mascarilla, sobre todo en el transporte público. Leo muchos comentarios de personas que dicen, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir usando la careta, la mascarilla dentro del transporte público? ¿Qué le decimos a esas personas que siguen reclamando esto? Bueno, la vamos a seguir utilizando hasta que la casuística diaria y el comportamiento social así nos diga que tenemos que hacerlo. Tenemos muchas semanas, gracias a Dios, bueno, no muchas, varias semanas, con una meseta, digamos que en una zona, no de seguridad porque todavía tenemos casos, ¿no? Pero por una zona con menos casos, una meseta de casos
entre 100 y 300, ustedes lo han visto que estamos en esa cifra, en ese rango, lo cual es muy positivo, pero tenemos que seguir en ese rango algunas semanas más para por lo menos ir pensando, por ejemplo, en quitar la obligatoriedad de la mascarilla cuando estás en la calle, como han hecho en otros países, de exigirte mascarilla cuando vas a entrar al banco, cuando vas a entrar al súper, cuando estás dentro de oficinas muy cerradas, pero cuando vas a salir a caminar o estás caminando por la calle, o que sea, ya puedes andar sin mascarilla. En el transporte público, si te adelanto, esa es una de las últimas que se va a levantar por razones obvias. Son lugares donde hay mucha aglomeración de personas, el riesgo es mucho, son personas que no conoces, tú te puedes montar en el mismo bus todos los días y no necesariamente vas con las mismas personas todos los días. Entonces, lo más seguro que la obligatoriedad del uso de la mascarilla careta en el transporte público, en el transporte masivo, es probable que sea una de las últimas que se levante. Sin embargo, el mismo ministro lo comentó hace unas par de semanas que tenemos la esperanza que en diciembre podamos hacer flexibilización del uso de la mascarilla. Bueno, doctor Cedeño, creo que ha sido muy valiosa la entrevista esta mañana. Usted ha aportado temas importantes y algunas recomendaciones que seguramente van a generar noticia el resto del día. Mirna, 35 locales ya cuentan con esa calcomanía de 100% de aforo y más de 200 solicitudes se están tramitando en este momento. Y bueno, otra aclaración importante es que ya ha empezado a regir, que no hay que esperar hasta el 28 como inicialmente se había publicado en algunos medios, doctor Cedeño. Y creo que también es importante, Alexandra, resaltar, doctor Cedeño también lo ha dicho muy claramente, que las dianas no están permitidas, sobre todo por lo que tiene que ver con la llegada de las fiestas patrias, las dianas no están permitidas, es importante, y también resaltar lo que ha dicho el doctor en cuanto a que el transporte público pudiera ser el último sector en el que se levanten esta medida del uso obligatorio de las mascarillas y de las caretas, doctor Cedeño. Gracias por haber estado acá. Y yo creo que el anuncio de que se está evaluando el carnaval es lo que va a ser una buena noticia para mucha gente, doctor Cedeño. Estoy segura de que va a ser titulares en el día de hoy. Gracias por estar aquí. Chao, pero ojo, ya saben, se está evaluando, no hay una seguridad todavía. Nos queda claro, nos queda claro. Doctor, gracias por estar acá. 7 en punto de la mañana.